Día 21 de febrero. San Pedro Damián, cardenal, obispo de Ostia, doctor de la Iglesia. Año 1072. Damián significa el que doma su cuerpo, domador de sí mismo. San Pedro Damián fue un hombre austero y rígido que Dios envió a la Iglesia católica en un tiempo en el que la relajación de costumbres era muy grande y se necesitaba predicadores que tuvieran el valor de corregir los vicios con sus palabras y con sus buenos ejemplos. Nació en Ravenna, en Italia, en el año 1007. Quedó huérfano muy pequeñito y una hermana suya lo humilló terriblemente y le dedicó a cuidar cerdos y lo trataba como el más vil de los esclavos. Pero de pronto un sacerdote, el padre Damián, se compadeció de él y se lo llevó a la ciudad y le costeó los estudios. En honor a su protector, en adelante, nuestro santo se llamó siempre Pedro Damián. El antiguo cuidador de cerdos resultó tener una inteligencia privilegiada y obtuvo las mejores calificaciones en los estudios, y a los 25 años ya era profesor de universidad. Pero no se sentía satisfecho de vivir en un ambiente tan mundano y corrompido, y dispuso a hacerse religioso. Estaba meditando cómo entrarse en un convento cuando recibió la visita de dos monjes benedictinos de la comunidad fundada por el austero San Romualdo, y al oírles narrar lo seriamente que en su comunidad se vive la vida religiosa, se fue con ellos y pronto resultó ser el más exacto cumplidor de los severísimos reglamentos de su convento. Pedro, para lograr dominar sus pasiones sensuales, se colocó debajo de su camisa correas con espinas, cilicio se llaman esta penitencia, y se daba azotes y se dedicó a ayunar al pan y agua. Pero sucedió que su cuerpo, que no estaba acostumbrado a tan duras penitencias, empezó a debilitarse y le llegó el insomnio, y pasaba las noches sin dormir, y le afectó una debilidad general que no le dejaba hacer nada. Entonces comprendió que las penitencias no deben ser tan exageradas, y que la mejor penitencia es tener paciencia con las penas que Dios permite que nos lleguen, y que una muy buena penitencia es dedicarse a cumplir exactamente los deberes de cada día y a estudiar y a trabajar con todo esmero. Esta experiencia personal le fue de gran utilidad después al dirigir espiritualmente a otros, pues a muchos les fue enseñado que en vez de hacer enfermar el cuerpo con penitencias exageradas, lo que hay que hacer es hacerlo trabajar fuertemente en favor del reino de Dios y de la salvación de las almas. En sus años de monje, Pedro Damián aprovechó aquel ambiente de silencio y soledad para dedicarse a estudiar muy profundamente la Sagrada Escritura y los escritos de los santos antiguos. Esto le sirvió después enormemente para redactar sus propios libros y sus cartas, que se hicieron famosas por la gran sabiduría con la que fueron compuestas. En los ratos en los que no estaba rezando o estudiando, se dedicaba a labores de carpintería, y con los pequeños muebles que construía ayudaba a la economía del convento. Al morir el superior del convento, los monjes nombraron como su abad a Pedro Damián. Este se oponía porque se creía indigno, pero entre todos lograron convencerlo de que debía aceptar. Era el más humilde de todos y pedía perdón en público por cualquier falta que cometía, y su superiorato produjo tan buenos resultados que de su convento se formaron otros 5 conventos, y 2 de sus dirigidos fueron declarados santos por el sumo pontífice. Ellos fueron Santo Domingo Loricato y San Juan de Lodi. Este último escribió la vida de San Pedro Damián. Muchísimas personas pedían la dirección espiritual de San Pedro Damián. A 4 sumos pontífices les dirigió cartas muy serias, recomendándoles que hicieran todo lo posible para que la relajación y las malas costumbres no se apoderaran de la Iglesia y de los sacerdotes. Criticaba fuertemente a los que son muy amigos de pasear mucho, pues decían que el que pasea mucho muy difícilmente llega a la santidad. A un obispo que en vez de dedicarse a enseñar catecismo y a preparar sermones, pasaba las tardes jugando ajedrez,
le puso como penitencia rezar 3 veces todos los salmos de la Biblia, que son 150, lavarle los pies a 12 pobres y regalarles a cada uno una moneda de oro. La penitencia era fuerte, pero el obispo se dio cuenta de que sí se la merecía, y la cumplió y se enmendó. Varios sumos pontífices, sabiendo la gran sabiduría y la admirable santidad de Padre Pedro Damián, le confiaron misiones delicadísimas. El Papa Esteban IX lo nombró cardenal y obispo de Ostia, que es el puerto de Roma. El humilde sacerdote no quería aceptar estos cargos, pero el Papa lo amenazó con graves castigos si no lo aceptaba, y allí, en esos oficios, obró con admirable prudencia, porque el que es obediente consigue victorias. Resultó que el joven emperador Enrique IV quería divorciarse, y su obispo, por temor, se lo iba a permitir. Entonces el Papa envió a Pedro Damián a Alemania, el cual reunió a todos los obispos alemanes y valientemente, delante de ellos, le pidió al emperador que no fuera a dar ese mal ejemplo tan dañoso a todos sus súbditos, y Enrique desistió de su idea de divorciarse. Lo que más le agradaba era retirarse a la soledad a rezar y a meditar, y sentía una santa envidia por los religiosos que tienen todo su tiempo para dedicarse a la oración y a la meditación. Otra labor que le gustaba muchísimo era la de ayudar a los pobres. Todo el dinero que le llegaba lo repartía entre las gentes más necesitadas. Era mortificadísimo en comer y dormir, pero sumamente generoso en repartir limosnas y ayudar a cuantos más podía. La gente decía: el padre Pedro Damián es fuerte en el hablar, pero es santo en el obrar, y esto hace que le hagamos caso con gusto a todas sus llamadas de atención. El sumo pontífice lo envió a Ravenna a tratar de lograr que esa ciudad hiciera las paces con el Papa. Lo consiguió, y al volver de su importante misión, al llegar al convento sintió una gran fiebre y murió santamente. Era el 21 de febrero del año 1072. Inmediatamente la gente empezó a considerarlo como un gran santo y a conseguir favores de Dios por su intercesión. El Papa lo canonizó y lo declaró doctor de la Iglesia por los elocuentes sermones que compuso y por los libros tan sabios que escribió. San Pedro Damián, consíguenos de Dios la gracia de que nuestros sacerdotes y obispos sean verdaderamente santos